Ahora que pienso un poco todo lo que ha sucedido en estos días y pienso en Burning Man Quest, ahora es cuando me acuerdo que ha sucedido Burning Man Quest, porque el impacto entre Burning Man Quest y lo que es Burning Man ha hecho que todo lo que ha sucedido después de Burning Man como pasara a un segundo plano, como desapareciera, como se esfumara, como se paralizara, como si se petrificara. Entonces, mi sensación al llegar aquí, al día siguiente, después de completar la prueba, fue como si no hubiera hecho Burning Man Quest. Y estamos hablando de 573 kilómetros desde Fairfield hasta el corazón de Burning Man, ¿no? hasta la propia estatua del muñeco ardiendo de Burning Man. La aventura ha sido algo que sin duda alguna superaba mis expectativas de incertidumbre y impredecibilidad, porque si pudiera explicar o si pudiera reunir en un solo evento algo que fuera sinónimo de no existe un mapa, sería Burning Man Quest. Desde el inicio, cuando tuvimos que improvisar porque se había pinchado una rueda, hasta cuando tuve que andar por un camino oscuro solo al lado de la autopista en dirección a Sacramento, donde no había absolutamente ninguna luz y estaba solo, y era un momento realmente incierto, improbable. Incluso en ciertos momentos sentí algo de miedo, porque estaba solo, no sabía qué iba a suceder. Hasta cuando volvimos a pinchar rueda, otra vez, cuando rompimos la bici en medio de la nada a las 2 de la mañana, Lucas y yo, cuando el coche se había ido, no estaba entre nosotros, y estuvimos casi una hora esperando al coche en la nada. Lucas se fue, me quedé solo, tuvimos que pasar por todo el puesto de Tahoe, perdón, por todo el bosque de Tahoe. Bajamos, subimos, vimos ciervos, la carretera estaba oscura, no veíamos nada. Llegábamos a Sacramento, en Sacramento estaba perdido, no sabía dónde estaba mi equipo, ellos no sabían dónde estaba yo, no tenía un teléfono. Llegamos a Sacramento, en el lago Tahoe, en el lago Tahoe, como a las 5 de la mañana, tuve un golpe de frío increíble. Pensábamos que no íbamos a poder seguir, descansamos 2 horas, seguimos a las 2 horas, nos dijeron que era imposible nadar en el lago Tahoe. Entonces seguimos con la bici y pensamos que dejaríamos la natación antes de los 100 kilómetros aquí en el lago Pyramid, en el lago Pirámide. Y cuando bajamos el lago Tahoe encontramos un spot, un escenario increíble con una playa donde la temperatura estaba más o menos aceptable. Nadamos los 6 kilómetros. El equipo para comer, subí por un puerto increíble, tuve ese bajón de energía después del nado, eso sumado a un cambio de temperatura de casi 15 grados, llegué a culminar el puerto, a la cumbre, y allí tuve que parar a que viniera el equipo, bajamos Reno, llegamos a un punto donde no podíamos avanzar más con la bici, tuvimos que retroceder. Es decir, no existía un mapa, y sobre todo lo más increíble o lo más destacable es que tenías que ir adaptándote a la situación a medida que iba sucediendo, y no solo a mi situación, sino a la situación de mi propio equipo, porque en ciertos momentos te tienes que poner en la piel de cada uno de ellos, tienes que saber cómo se encuentran, qué es lo que están pensando. Ya no es solo algo tuyo, ya no es un reto en el que tú participas, en el que es tu reto, en el que es tu prueba, es algo en la que muchos corazones, en la que muchas emociones, en la que muchas ilusiones están depositados, y creo que es algo egoísta hacerlo tuyo y no compartirlo. Y no me refiero solo a cruzar la línea, sino a aprovechar cada momento que te brinda tu equipo y que tú le brindas a ellos. Entender que es una prueba en la que también tienes que pensar en ellos, en las que hay un momento en la que tú quizás no quieres descansar, pero tu equipo sí, en la que puede ser al revés, en la que hay un momento en el que él es el mismo en el que puede aconsejar a tu equipo y tu equipo a ti. No sé, es una simbiosis, ¿no? Y sobre todo cuando no existe un mapa, cuando a cada momento te están llamando para decirte qué ruta debes de tomar, porque no sabemos por qué ruta ir, porque no podemos ir por la Interstate porque vamos con una bicicleta, porque ese camino no era, porque no existe un camino para ir a Sacramento y tenemos que ir por un carril de bici. Han surgido tantos imprevistos, y lo impredecible
ha formado tanto parte de esta historia que realmente lo que más me ha impactado ha sido lo incierto que íbamos encontrando en el camino. Ha llegado momentos en los que lo importante, en los que el cuerpo pasaba a un segundo plano y lo más importante era la mentalidad, la fortaleza que tú tengas para empujar, la determinación, en las que llegaba un momento que tu cuerpo pasaba a un segundo plano. Incluso aunque hubo momentos que tenía frío, hubo momentos que quería parar, o había momentos que mi equipo me empujaba, pero creo que aquí en el Burning Man Quest algo realmente increíble ha sido el empuje mental, ¿no? Porque cuando eres capaz de empujar tu trabajo intelectual más allá de tu zona de confort, te das cuenta de que cualquier es posible. Ya me di cuenta de ello en Ultraman. Aquí, por una serie de condiciones, por una serie de entrenamientos que he ido llevando todo el año, me he sentido realmente capaz del cuerpo. Mi cuerpo se sentía bien, pero mi mente se sentía 10 veces mejor. Incluso había momentos en los que hablaba con Lucas y le decía: Lucas, es que estoy muy bien, y Lucas me decía: espérate, no te confíes. Realmente no estaba confiado, realmente escuchaba mi cuerpo y me sentía muy bien, me sentía realmente preparado para hacer esto. Incluso aunque cuando después, hablando con Stefan, me di cuenta de la dureza de esto, porque él me hizo, de una manera u otra, me hizo darme cuenta de que lo importante, o que lo más complicado de esto, es que no había una línea de meta, no había nadie esperándote con una cinta para cruzarla. No tenías esa recompensa emocional, no tenías ese triunfo, ¿no? El propio triunfo era el cambio que tú estabas creando en ese momento, tanto tú como tu equipo, como toda la gente que te estaba apoyando, en el verdadero objetivo de esto. Y no nos engañemos, el verdadero objetivo de esto es crear un impacto positivo en comunidades y de personas en comunidades desfavorecidas. Y eso quizás era la recompensa, eso quizás era el triunfo. Pero cuando empiezas a sumar cosas que tú habías dejado un poco fuera de la ecuación, cuando sumas esa fórmula, te estás dando cuenta de que esto era mucho más duro que hacer un Ultraman en términos emocionales, en términos de que, bueno, primero no sabías lo que te ibas a encontrar porque nadie lo había hecho. Segundo, íbamos con lo justo, con poco tiempo, pero sobre todo queríamos tomárnoslo con calma. No queríamos la presión de tener una hora que levantarte y tener un juez, porque no había. Entonces no había una regla, no había un juez, no había un mapa, ¿no? De nuevo. Y sumando todo esto, te das cuenta que has creado algo, pues, único, ¿no? Algo que has vivido con un determinado número de personas, y gracias a internet y social media, con muchísimas otras personas que han compartido, que han estado sufriendo, gente que incluso se ponía la alarma una alarma cada hora para seguir lo que estabas haciendo. Es decir, creo que esto ha sido lo bonito, ¿no? Creo que esto ha sido el triunfo de Burning Man Quest. Yo todavía, como he dicho al principio, estoy asimilándolo, porque llegar aquí, impactar con Burning Man, supone un choque, una colisión contra todo lo que tú has vivido hasta ahora, fuera de lo que tu cuerpo ha sentido y de lo que has experimentado en todo este tiempo. Eso hizo que Burning Man Quest pasara a un segundo plano y que realmente viviera la experiencia de Burning Man. Incluso con Víctor Ronco, en determinados momentos de conversaciones muy profundas, hablaba de que llegaba a estar hasta un poco molesto porque no había sentido molestias, no había sentido los pies hinchados así de grandes como en Ultraman, las piernas casi sin poder moverme cuando me lesioné en el kilómetro 70, es decir, no tenía secuelas, y como que parece que las secuelas forman parte de la batalla, ¿no? No sé si ha sido porque las emociones y todo lo vivido en Burning Man ha hecho que todo lo que he vivido pasara a un segundo plano, incluso hasta lo físico, o porque realmente también este año he decidido cuidar mucho mi cuerpo, he hecho pilates, he entrenado 2.700 metros de altura, psicológicamente he entrenado mi cuerpo con casi 10 horas de bicicleta estática, con 50 kilómetros cuando había marcado 30, con un mejor cuidado alimenticio con la alimentación macrobiótica, con más horas de descanso en vez de 6 o en vez de 5, con 8 o con 9. Es decir, lo único que sé que todavía trato de explicarme cómo ha sucedido todo esto, ¿no? Pero
Pero si respiro hondo y miro atrás, veo a un grupo de personas que realmente, o sea, se embarcaron conmigo en esta aventura. Muchas están aquí hoy conmigo, otras que ojalá hubieran estado y ellos hubieran deseado estar también. Eso, evidentemente, una prueba así, seguro que puedes hacerla solo, ¿no? Pero ¿cuál es el premio, el triunfo de hacerla solo si no la puedes compartir? Porque yo ahora trataré de explicarte esto, pero realmente si no has estado aquí conmigo y no he estado contigo, no puedes sentir el 100% de esto, ¿no? Y eso es la belleza del momento, la belleza de vivir las cosas. Yo agradezco a todos y cada uno de las personas que me han apoyado y me han impulsado, y también, sobre todo, a la gente que me ha acompañado aquí, que ha puesto su empeño, su trabajo, sus vacaciones, su dinero, su ilusión, su pasión, su coraje, y eso no tiene precio. También a mis personas especiales que me han apoyado. Y bueno, eso era, ¿no? Hemos utilizado Burning Man Quest como una herramienta para crear cambio positivo, para mostrar que se puede, para mostrar que cualquier persona puede empujarse más allá de lo que nunca jamás se hubiera empujado, y sobre todo hacerlo por una buena causa. Creo que si tuviera que comparar Ultraman con Burning Man Quest, para mí no tendría ni punto de comparación, porque a pesar de que como un Ultraman me buscaba a mí mismo, buscaba mis propios límites, buscaba saber hasta dónde era capaz de llegar, con Burning Man Quest buscaba crear un impacto más allá de mí mismo, y creo que eso es lo que realmente ha marcado la diferencia. He vivido momentos increíbles en Burning Man Quest con cada una de las personas que me han acompañado, me los llevo todos, y perdóname, voy a ser un poco egoísta aquí y no lo voy a compartir contigo, porque esos son los momentos que yo me llevo y me llevo aquí, y nunca lo olvidaré. Así que un poquito de egoísmo tampoco va mal, ¿verdad? Y ahora te voy a hablar sobre Burning Man, y voy a tratar de ser lo más rápido que pueda, ¿no? Burning Man es algo que nunca había vivido hasta ahora, es una nueva manera de conceptualizar el mundo, de vivir sobre unos valores en los que incluso Google está basado, en los que empresas como Virgin, en las empresas como Tesla Motors viven, y son los valores de Burning Man Quest, los cuales te invito a que los compruebes tú mismo en burningman.com, o si quieres viviéndolo aquí. Burning Man es una manera de conectar con las personas que tienes a tu alrededor, de profundizar y llegar incluso a la trascendencia con personas que ya conoces, con personas que ya vives. Significa olvidarte de esto, olvidarte de la conexión, vivir el momento, significa abrazar a la gente, significa la generosidad, y como decía en TED, ¿no? La generosidad es un regalo humano que no tiene por qué ser recíproco, y cambia al que lo recibe y al que lo entrega. Y eso precisamente es lo que hemos vivido con Burning Man, y no solo yo, sino las experiencias de toda la gente del equipo, como vosotros habéis podido ver en el vídeo. Yo me quedo realmente impactado, y decir que para que comprobéis que con algo como Burning Man es capaz de cambiar Burning Man Quest y dejarlo a segundo lado, es decir, un evento donde se reúnen 72.000 personas, por muy increíble que sea capaz de eclipsar algo que llevas todo el año preparando y entrenando entre 20 y 45 horas a la semana, donde depositas toda tu energía, y donde pasas 3 días, 55 horas, descansando 4, con eso te diría lo que es Burning Man. Y voy a acabar con una frase que escuché en una de las entrevistas a uno de los fundadores de Burning Man, que incluso leí en Wikipedia, y es: explicar Burning Man es como tratar de explicar a un ciego un color. Eso es Burning Man. Quiero dar las gracias a los patrocinadores, que han sido Intersport Rule en Ontinyent, Pim Pam Studio, O2 Design, Ciclos Boyer, 226ers, Manmakers e IG. Todos ellos me han apoyado no solo en Ultraman, sino también en Burning Man Quest. Intersport Rule desde el primer momento, tanto Andro como Rafa, Mario en Ciclos Boyer, mostrándome toda facilidad para tener el equipamiento de alta competición, Manmakers con todo el apoyo en difusión e inspiración, IG también, pues bueno, porque es mi agencia, y si no me impulso yo, ¿quién me va a impulsar?
También aquí los tengo, también a Odos Design, que se ha implicado mucho en el diseño y en que muchos patrocinios fueran realidad, y por supuesto Pim Pam Studio, que este año han realizado un genial trabajo con todas las equipaciones, con todos los diseños, con tanto equipaciones oficiales como equipaciones suplementarias, y ellos han hecho posible que estén aquí. Y por último a Bridges for Music, que fue el que, a través de Valentino Barrioseta, que fue quien me impulsó para que esta iniciativa tuviera un fin, que es el de recaudar fondos para construir la primera escuela de innovación y música en los barrios marginales de Langa, en Sudáfrica, y en los que aprovecho porque seguimos con esa campaña hasta el 23 de noviembre para animarte, para que por favor contribuyas tanto con $5 como con $1000, ojalá sean $1000, en la página justgiving.com Isra García Burning Man Quest. Mi siguiente aventura quizá podría ser bailar tango, aprender a bailar tango en Medellín, sería una buena aventura, y de hecho no lo descarto. No todo tiene que estar reñido con un ejercicio agotador, sino con aquello que te haga sentirte vivo. Entonces puede ser que aprender a bailar tango en Medellín, todo se verá. Y luego tengo algo en mente que, bueno, que prefiero no lanzar y prefiero no decir porque me gustaría tenerlo bien atado, pero sea lo que haga, a partir de ahora creo que lo voy a hacer con una causa como fondo, porque hacerlo sin más para mí carece de sentido, ¿no? Si no haces algo si no haces algo por algo que te haga levantarte del sitio y hacer algo más increíble que lo que has hecho hasta ahora, mejor no lo hagas. Y mi última frase es que la leyenda no se hace con héroes, sino se hace con personas que deciden ser leyenda. No me creo leyenda, creo que la leyenda son las 70.000 personas que hay aquí, porque todas tienen una historia increíble. Y la leyenda forma parte de lo que tú quieras crear.